¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, estamos arrancando la caja negra 21:08 en estos momentos. Estamos viendo esta imagen. Vamos a hablar de esto en el primer bloque. 3 años de gestión de Abdo Benítez. Nosotros nos enfocamos en una cuestión puntual, capítulo corrupción. Pues si vamos a analizar 3 años, vamos a estar, ¿cuántos programas vamos a necesitar? Nos enfocamos en tema corrupción y principalmente los temas que hemos develado acá en la caja negra. ¿Por qué? Somos como muy desmemoriados nosotros, ¿no? Ya ayer le escuchaba al vicepresidente de la República, le hacían una consulta, ¿cómo calificaría la gestión de Mario Abdo Benítez del 1 al 10? Calificó 8. 8. Con todos estos escándalos, gracias al gobierno de los Estados Unidos llegaron las vacunas. Si no venía esa donación del gobierno de los Estados Unidos, no sé qué hubiese pasado con el tema sanitario y otras cuestiones. Porque hoy da la sensación de que algunos referentes del oficialismo muy fácilmente ya aparecen haciendo campaña mirando el 2023. Mirando el 2023. ¿Están en su derecho? Por supuesto que están en su derecho. Pero hay que recordarles todo lo que hemos padecido en estos 3 años en este gobierno. Porque si no es muy fácil. Me parece que ahí está la labor también nuestra de los medios de comunicación, de la prensa, poner en contexto, recordar, mostrar, denunciar. Y es lo que vamos a hacer hoy, aprovechar estos 3 años de gestión, el 15 de agosto, que se cumple el gobierno de Mario Abdo Benítez, y recordar un poco todo lo que hemos padecido. Ojalá y tenemos 2 años más. Parece que la historia va a continuar. Recién ahora reaccionaron con todo el conflicto que generó la movilización, los bloqueos de los camioneros, con el impacto de las consecuencias económicas terribles. Hemos hablado con todos los representantes de sectores de la producción afectados por esta situación, la incapacidad de un gobierno para poner orden. Una cuestión simple, respeto a la Constitución Nacional, y no lo hicieron. Recién, a partir de hoy, hay un aparente acuerdo, principio de acuerdo, pero nos parece importante enfocarnos en esta placa que vamos a arrancar ya rápidamente y después vamos a charlar con la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. El mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia, la compra de insumos chinos y el clan Ferreira. Me parece importante insistir con esto, porque si no, repito, da la sensación como que nos olvidamos demasiado rápido, muy pronto, y aparecen ya referentes del oficialismo haciendo campaña y es más, mirando el 2023 como si nada hubiese sucedido. Este caso, tenemos a punto ahí una investigación que habíamos lanzado acá el año pasado, en abril, en la caja negra. ¿Qué es lo que se demostró? Colusión, empresas vinculadas a un mismo clan familiar, pago irregular de un anticipo, 17.000 millones de guaraníes a favor de ambas firmas, falta de transparencia en el proceso de contratación, la tentativa de estafa contra el Estado, la participación de hombres cercanos al presidente de la República, ajenos al Ministerio de Salud, en el operativo Compras, la vulnerabilidad de los organismos de control, el contubernio entre funcionarios públicos con empresarios, que entre paréntesis esto no ha cambiado mucho. En salud, aparentemente Borba está poniendo cierto orden, pero estos casos de colusión, escándalos de corrupción en otros ministerios, eso continúa. Nos decía el domingo pasado el exministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, en Cara Cruz, anteriormente los oferentes, los proveedores del Estado, las empresas que se presentan en las licitaciones, peleaban por quién presentaba la mejor oferta. Hoy la discusión es en quién presenta la mejor coima. Eso lo dijo Leite el otro día, charlando con proveedores del Estado. Un ejemplo, y vamos a mencionar enseguida el caso, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Administración de Arnoldo Dins. Y desencadenó esto que habíamos denunciado el año pasado, ¿en qué cosa? La intervención de órganos de fiscalización, control, Contraloría, Comisión Especial de Control de Compras COVID. También acá tuvo mucho que ver la denuncia, el aporte, la denuncia penal que hicieron legisladores, una de ellas la diputada Rocío Vallejo, con quien vamos a hablar enseguida. Derivación del caso en el ámbito penal, hasta hoy no hay una sola imputación en el caso de insumos chinos.
porque hay otro caso donde sí hay imputación que tiene que ver con las compras Made in India, los medicamentos que este mismo grupo empresarial, Clan Ferreira, metía al país sin ningún tipo de control. Y después la cancelación de la compra, dejando sin protección al personal de Blanco, la devolución del anticipo cobrado, y estas dos empresas vinculadas al Clan Ferreira, insumos médicos, Eurotec, inhabilitadas por la DNCP para proveer medicamentos e insumos al Estado por 30 meses. Y esta empresa igual la habíamos denunciado acá también en el Instituto de Previsión Social, ahora en la gestión del doctor Bataglia, operando, haciendo de las suyas. Aparece el nombre de una senadora intentando cobrar lo que no le corresponde, lograr una adenda, pese a que esta empresa está inhabilitada. Pero vamos a mostrar este informe, siendo un recuento, una evaluación, 3 años de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez, el mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia, el Clan Ferreira, y a la vuelta ya hablamos con la diputada de Patriaquería, Rocío Vallejo. El mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia, el Clan Ferreira. Al cumplirse 3 años de gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez, los escándalos de corrupción merecen un capítulo aparte en el análisis. El equipo de la Caja Negra reveló en abril del 2020 el mayor escándalo de corrupción en tiempos de pandemia. El caso, que hoy prácticamente quedó impune, comenzó así. El Congreso de Paraguay había promulgado en abril del año 2020 la ley número 6524/2020, que declaró estado de emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el COVID-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de $1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población. De este monto total aprobado por ley, se dispuso que el Ministerio de Salud disponga de un fondo de $500 millones para equipar los hospitales y proveer de equipos de bioseguridad a los médicos y enfermeras. Al mismo tiempo, Paraguay comenzaba una de las cuarentenas más largas del mundo. El 10 de marzo, 3 días después de que se confirmaran los 2 primeros casos de contagio en el país, los de 2 ciudadanos provenientes de Ecuador y Argentina, el presidente Mario Abdo Benítez, apoyado por el ministro de Salud Julio Mazzoleni, decretó cuarentena total a nivel nacional que duró más de 200 días. Todos nos quedamos en casa. Las consecuencias económicas y sociales del encierro fueron incuantificables. La pandemia dejó a su paso miles de desempleados, negocios cerrados y una fuerte retracción económica proyectada en alrededor del menos 2.5% para este año. En el ámbito sanitario, Paraguay suma más de 400.000 contagios confirmados y más de 15.000 personas fallecidas por la enfermedad. A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligadas a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del COVID-19 en nuestro país. Se gastaron $13,5 millones en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes. La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción, alegando urgencia impostergable, es decir, no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades. El Ministerio de Salud, a cargo del doctor Julio Mazzoleni, no efectuó ningún llamado ni convocó a todas las empresas que podían ofertar los productos requeridos, sino que benefició directamente a 2 empresas vinculadas entre sí. La falta de transparencia quedó evidenciada, ya que en ninguno de los documentos que obran en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, SIP, se hace referencia a que se haya invitado a las empresas que usualmente suelen proveer al Estado en el rubro de salud. Otro punto irregular fue que en el portal de contrataciones públicas se ha publicado que no se otorgará anticipo.
Sin embargo, al observar las condiciones especiales del contrato, se constató que en una de las cláusulas se estableció la entrega de un anticipo equivalente al 20% del valor adjudicado, unos 17.000 millones de guaraníes. Las empresas beneficiadas por el Ministerio de Salud fueron Insumos Médicos Sociedad Anónima y Medic, cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascotini, por un monto total de 47.952.500.000 guaraníes, y Eurotech Sociedad Anónima, cuyo representante legal, según los datos del portal de contrataciones públicas, es Marcelo Rubén Ferreira Pascotini, favorecida con un contrato de 37.268 millones de guaraníes. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar. En la constitución de sociedad y actas de asamblea de las únicas empresas adjudicadas, se pudo verificar que las mismas pertenecen a los hijos del empresario Justo Ferreira. Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con COVID-19. Se trataba de la primera gran compra de insumos médicos que el país aguardaba para fortalecer el sistema sanitario, equipar a los médicos para poder enfrentar la pandemia de COVID-19. El mensaje de las autoridades para justificar la decisión de someter a la población a una dura cuarentena era que se necesitaba fortalecer el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia. Tenemos la garantía de cuándo vamos a tener la logística y los insumos adecuados para garantizar la protección de los médicos. Nosotros estamos plenamente conscientes del esfuerzo, del sacrificio que representa para cada paraguayo, para cada paraguaya, las medidas que estamos tomando, pero también vemos que son necesarias para que nosotros podamos capitalizar la llegada de los equipos de protección, que nuestros hospitales, estos hospitales de contingencia puedan terminar. También tenemos varios equipos e insumos que están llegando que nos van a permitir mejorar nuestra capacidad de testeo. Las empresas del clan Ferreira fueron beneficiadas con centenares de adjudicaciones en los últimos años, convirtiéndose así en los mayores proveedores de insumos médicos y medicamentos para los hospitales públicos en Paraguay. Ambas empresas, Eurotech Sociedad Anónima e Insumos Médicos Sociedad Anónima, poseen dudosos antecedentes, ya que aparecen salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados, acusados por la Fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban. El nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas en las que trabajaban, las farmacéuticas Escabone Hermanos y Éticos, respectivamente. El caso de los insumos chinos quedó al descubierto gracias a la investigación de la Caja Negra, ocasionando posteriormente consecuencias en diversos ámbitos, tanto administrativos como judiciales. La denuncia periodística derivó en la intervención puntual sobre el hecho de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, como así también la Comisión de Control liderada por el ministro Arnaldo Yucio. La Contraloría General de la República emitió un detallado y contundente informe sobre las irregularidades del proceso de contratación. El dictamen presentó 13 observaciones de hechos graves con relevancia penal. La conclusión de la Contraloría fue contundente. La contratación realizada por el Ministerio de Salud se encuentra viciada desde todo punto de vista. El ente contralor recomendó la rescisión del contrato y el sumario a los funcionarios. El caso derivó además en una investigación de carácter penal que hasta la fecha no derivó siquiera en una imputación por el principal hecho denunciado, el intento de estafa. Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado. La carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El Ministerio de Salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado. La imagen del gobierno, en especial la del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la del entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, se vio severamente golpeada por el escándalo de las compras fallidas de insumos chinos. El caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicos destinados a la pandemia.
La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos. El caso de la fallida compra de insumos chinos revelados por la Caja Negra consagró el fracaso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo Benítez. Hello, Moto. ¿Quieres más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G10, G100, Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh, ahí está, que dura mucho más, y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready For. Nuevo Moto G100, adquirí este producto, ahí está, estamos viendo en imágenes, en Selex SA o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex SA. Rocío Vallejo, diputada, patria querida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, buenas noches a toda la audiencia. Yo no quería dejar pasar 3 años de gestión del gobierno Mario Abdo Benítez, tantas cosas. Acá tenemos, vamos a tener tiempo para pasar todos los informes, me parece que no, pero hoy aparecen, y hacía el comentario recién, como que rápidamente una tapa la otra. Nos concentramos en el tema camioneros, el tema vacunas, donación, 2 millones de dosis del gobierno de Estados Unidos. Pasamos hasta ahora la pandemia, que se nos olvidamos de todo lo que nos hicieron sufrir, y ya aparecen hoy figuras del oficialismo como si nada pasó, haciendo proselitismo mirando el 2023. Y bueno, así es lo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, Jorge. El tema es que cada día aparece un nuevo escándalo, una nueva situación que nos hace olvidar, o por lo menos poner en un rincón de nuestro disco duro aquellas por las que pasamos el año pasado. Siempre me preocupa esto que un poco pasabas al inicio del programa con relación a aquella compra de los insumos que tanto esperamos, que estuvimos corroborando, y que hicimos la denuncia a un grupo de diputados. Es más, después de nuestra denuncia la hizo también el exministro Mazzoleni, pero esa causa no prosperó. Esa causa quedó ahí, nosotros fuimos testigos, no nos contaron, lo vimos, cómo se trajeron insumos que no correspondían a las características técnicas de aquellos que fueron licitados. Hemos descrito en los hechos cómo se han adulterado o cambiado prácticamente las condiciones del pliego de bases y condiciones para adjudicar a una determinada empresa. Nada de eso tuvo en cuenta el Ministerio Público, por lo menos hasta hoy no tenemos una respuesta, quedando como un precedente de como que, bueno, listo, como se recuperó el monto de la caución, entonces no pasó nada, y en realidad eso no es así. Sumado a esta parte penal tuvimos la sanción administrativa, hasta yo siempre le llamé sanción premio a esos funcionarios que fueron parte de un esquema de adjudicación beneficiosa a una empresa, a los que les dieron un mes. 30 días sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo, y hoy estarán en puestos probablemente de relevancia de vuelta, ¿verdad? No existe sanción administrativa, no existe sanción penal. Tenemos una clara debilidad gubernamental. Tenemos una falta total de liderazgo, la cual se viene manifestando a través del tiempo ante varias situaciones. Yo pregunto hoy, ¿dónde está el presidente de la República liderando el problema de los fleteros? ¿Dónde está el presidente de la República liderando la no invasión a las propiedades privadas? Y bueno, tenemos muchos hechos más.
y una falta total de transparencia, la cual continúa, donde cada nuevo hecho va tapando al anterior. ¿Qué pasó con el tema de Petropar, con este señor Lichi, al Que sigue en que el cargo como si sigue en nada. el cargo como si absolutamente nada hubiese pasado? Casi cerraron un mega negocio de 7 millones de dólares, donde 4 millones de dólares iba a llevar el abogado, ¿verdad? ¿Qué pasó yo solicité, o sea, solicitamos como bancada una auditoría a la Auditoría del Poder Ejecutivo que haga una revisión total de lo que pasó en Petropar en la época de la señora Zamudio, ¿verdad? ¿Qué pasó en DINAC? Hicimos otra denuncia a un grupo de diputados que quedó también en el olvido, una denuncia contundente de mala utilización de 2.000 millones de guaraníes. Entonces, uno se pregunta qué es lo que tiene que pasar para que las autoridades puedan responder a esa expectativa de la ciudadanía que realmente está harta de todo tipo de corrupción. Pero otra vez, nosotros le cargamos mucho a la ciudadanía que se olvida, Jorge, pero esa ciudadanía está tratando de remarla, está tratando de superar todo ese proceso de pérdida económica, de cierre de negocios, de pérdida de empleos, de muertes de sus familiares, de endeudamiento. Entonces, tampoco podemos cargarle tanto a la ciudadanía que de repente nos esté recordando todo el tiempo esto. Sí, lo debemos cargar íntegramente a un gobierno que no da señales de transparentar las cosas, y excusas para transparentar ya no existen. Que todo sea público, que todo sea público, transparente. El puente de Simil Ñandutí también lo hemos denunciado. Hasta hoy no hay una respuesta, con sendos dictámenes de Contraloría, de la auditoría misma del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y no entendemos por qué hay causas que no avanzan en el sistema penal, Jorge, porque eso es lo que espera la ciudadanía. Siempre estamos discutiendo cuál es el origen de la corrupción, y en realidad la corrupción es abonada por la impunidad constante. O sea, no tenemos, ahora tuvimos una sentencia importante en un hecho de corrupción. Ojalá los sistemas recursivos, seguro que van a apelar los de la defensa, se confirmen rápidamente o se resuelvan esos recursos y no pasen años buscando que las causas prescriban de vuelta por el doble del plazo, que es lo que actualmente se busca en los casos penales. Tenemos casos de la época del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la época de Enzo Cardoso, que todavía no tenemos un juicio oral. Imagínate la impunidad que existe, probablemente estén todos prescriptos esos casos. Entonces, realmente preocupa eso. Nos quedan aún 2 años, entonces decimos, ¿qué es lo que puede ocurrir en estos 2 ¿Qué años más lo que aún? nos va a pasar? ¿Qué más lo que puede pasar? Porque realmente ya ha pasado absolutamente todo, pero bueno, evidentemente recorriendo un poco también el país, Jorge, que lo estoy haciendo ahora estuve en muchos distritos, se nota tanto la ausencia de Estado, se nota la ausencia de las autoridades locales, el compromiso de estas autoridades locales con los ciudadanos. Se nota que en el área de agricultura, la agricultura familiar campesina, aquel que planta algo, hasta hoy no tiene una respuesta del Estado para la colocación de esos productos en el mercado. Me decían en el distrito de Bertoni, acá, señora diputada, nosotros vendemos a 2.000 el kilo nuestros productos, luego lo envasan y vienen a vender a 15.000 en los súper nuestro mismo producto. Entonces, ese sector hoy no tiene una respuesta. Todo el problema de tierras en nuestro país no tiene una respuesta. No hay ni siquiera un atisbo de ni de los anteriores gobiernos de solucionar. En el tercer bloque vamos a hablar del caso Itacurú. Este caso terrible. Itacurú es impresionante, ¿verdad? Sí. Lo que sucede, vecinos con indígenas, hay 2 Sí. opiniones jurídicas al respecto, una jueza, entonces hay nada. Y ausencia absoluta del Estado, tierra de nadie. Parece, Así, ¿no? y eso es realmente. Yo a veces no comprendo, porque lo vemos en algunas áreas, cómo no puede haber una mesa de trabajo, todo esto que sea tierras, donde estén los de catastro, registros públicos, INDER, el Poder Judicial, porque los juzgados también juegan un papel importante a la hora de la resolución de los conflictos, y no vemos esas iniciativas por parte del Ejecutivo, porque, a ver, yo me imagino que uno, al ser presidente de la República,
al llegar a ese cargo tiene las ideas claras de lo que hay que hacer en el país, ¿verdad? En materia de tierras, en materia de educación, encontramos lugares donde los caminos son tremendos. Tenemos un informe Jorge. también del MOPC. Vamos ahora con el tema de salud, crisis por la falta de medicamentos. Tenemos este informe en la vuelta, seguimos hablando con la diputada Rocío Vallejo. A ver. Señor presidente, usted no es médico, pero es nuestro presidente. Haga algo, el pueblo se está muriendo. Seguimos comprando. Yo en mi caso estoy gastando 700.000 a 500.000 por día. Acá la gente ya no tiene ningún insumo, ya no tiene ningún medicamento que darnos, no nos pueden ayudar. Nosotros estamos teniendo acá recursos, acá nosotros todos compramos medicamentos, estudios, nada no hay, nada. Tres años de gestión de Abdo Benítez. Crisis por falta de medicamentos. La crisis desatada por la acuciante falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos fue la más terrible muestra del fracaso en la gestión sanitaria del gobierno. Médicos, enfermeras y familiares de pacientes internados suplicaban al ministerio la provisión de aquellas drogas necesarias para mantener entubados a los pacientes en las terapias. La crisis fue tal que en todas partes aparecían rifas, polladas, colaboraciones para solventar los gastos de los enfermos por COVID. Atracurio y midazolam son dos tipos de medicamentos por los cuales la gente tuvo que vender sus casas, rifar sus autos y hacer miles de polladas. El equipo de la Caja Negra reveló en noviembre del año pasado un documento interno que revelaba faltante de medicamentos en toda la red de salud pública. En el memorando de la Dirección de Planificación y Uso de Medicamentos se exponía la crítica situación por la que atravesaban los hospitales públicos. Había prácticamente stock cero en todas las farmacias de los hospitales. El Ministerio de Salud había ordenado una compra directa de medicamentos alegando la situación crítica por la que atravesaban los hospitales públicos. La autoridad sanitaria justificaba la compra directa sin licitación, alegando tardanza para concretar las licitaciones pendientes. La convocatoria vía excepción incluía medicamentos para enfermedades crónicas y otros de alta rotación por un monto total de 92.517.645.210 guaraníes, equivalente a unos 13 millones de dólares. El documento de uso interno del Ministerio de Salud alertaba sobre la rotura de stock de medicamentos en todos los hospitales del Ministerio de Salud. La solicitud de adquisición urgente se justificaba con la supuesta intención de salvaguardar la normal distribución de los medicamentos en todos los centros sanitarios de la red del Ministerio de Salud. La excusa en ese entonces que ensayaba el ministro Mazzoleni cuando se le reclamaba el motivo por el cual faltaban medicamentos, si el ministerio contaba con los recursos necesarios para adquirirlos, era que se habían normalizado las consultas ambulatorias y las internaciones de los pacientes debido a patologías de base, sumado a consultas estacionales que estaban en aumento en todos los centros sanitarios. En el INERAN, buque insignia de la lucha contra el COVID, faltaban sedantes y antibióticos para los pacientes con COVID-19. En el Hospital Nacional también había faltantes. Los familiares de pacientes internados denunciaban que gastaban 2 a 3 millones de guaraníes por día solo en la compra de sedantes. En marzo de este año la crisis tocó fondo y la gente tuvo que salir a las calles a protestar. Los médicos y enfermeras del INERAN fueron los primeros en tomar las calles para reclamar la desesperante falta de medicamentos para tratar a los enfermos por COVID. La crisis finalmente derivó en la renuncia del ministro de Salud Julio Mazzoleni y en semanas de movilizaciones ciudadanas que reclamaron al gobierno el fracaso injustificable en la gestión de la pandemia. En noviembre del año pasado habíamos publicado este documento interno, el que advertían ya al entonces ministro stock cero, stock cero. Nos decía el otro día el doctor Carlos Morínigo, la terquedad del presidente de mantenerlo
a una persona que ya a todas luces ya no estaba en condiciones de seguir al frente de una institución. Caso Mazzoleni. Y todo lo que nos costó. El tema medicamentos, esto que mostrábamos en el informe, y lo otro es gestión el tema de vacunas. Vacunas, entonces vos decís, pero ahí viene también lo que usted comentaba, diputada, la falta absoluta de liderazgo y la planificación, la improvisación, ¿verdad? Así mismo. Absoluta la improvisación. Entonces, y las consecuencias, ¿verdad? Lo que dijo Sequera el otro día. 10.000 muertes pudimos haber evitado si hacíamos la gestión a tiempo en conseguir las vacunas. Imagínate si Estados Unidos no nos donaban las 2 millones de dosis. O sea, y hasta ahora, Jorge, la mayoría de las vacunaciones se hizo gracias a donaciones, ¿verdad? Lo que compramos, efectivamente, lo que ha llegado es muy poco. Realmente no lo vemos solamente en el ámbito de salud, o sea, lo vimos en el caso de Petropar con esta señora Zamudio. Las denuncias de corrupción eran unas tras otras. El caso tema del agua de tónica Dinac, es un caso sí, que investigaste, ¿verdad? Sí, el caso del agua tónica me tocó descubrir buscando Claro. tema de tapabocas, y finalmente el trabajo que hizo, muy buen trabajo ahí la fiscalía, que descubrió que siquiera se habían entregado, creo que eran como 10 o 12 ítems de ese llamado, y solamente se entregaron 2. De la agua tónica, que eran 5.000 botellas, se entregaron 3.000. Y finalmente que el dinero tuvo el destino de pagar, todos nosotros hemos pagado la cuenta del marido de la señora, ¿verdad? Y lo otro que, si bien se hizo toda esa denuncia, toda esa investigación, esta señora termina renunciando. O sea, no hubo esa señal del Ejecutivo, caiga quien caiga, lo que se había dicho en el discurso, era esa señal de que pudieron haber cometido errores algunos funcionarios, pero enderezar rumbo, rectificar rumbo. Acá no. Acá esa es una constante que se da, Jorge, y que siempre también he señalado, el tema de que las cabezas sabemos que son fusibles. En este caso, bueno, tienen unos procesos penales que van a ser llevados a juicio oral y público, pero las estructuras permanecen. Sí. Ese es el tema que siempre, bueno, se va a la cabeza, pero nosotros tenemos que mirar más allá de las cabezas. Las estructuras permanecen. Además, se dice que hay algunas de estas autoridades que han sido cambiadas o han renunciado, y se les da las gracias y todo, ¿verdad? Que siguen manejando las instituciones desde afuera, ¿verdad? Entonces no tenemos una decisión firme de acabar con esta situación. De vuelta al caso de Petropar, este señor que casi cierra un negociado de $7 millones. La tranza antipatriótica en plena pandemia, nosotros le decimos. Y vamos a venir a la vuelta a la pausa con ese informe y seguimos hablando con la diputada Rocío Vallejo. Tres años de gestión de Abdo Benítez, la tranza antipatriótica en plena pandemia. El 22 de diciembre del año pasado, la Caja Negra reveló el carácter antipatriota de un acuerdo que se firmó entre Petropar y la empresa de maletín argentina Texas Oil S.R.L., a la que se iba a pagar $8.263.701 para llegar a un acuerdo extrajudicial y poner fin a una demanda judicial que la firma extranjera entabló contra la petrolera por un supuesto incumplimiento de contrato. El acuerdo se planeó y se intentó ejecutar en plena pandemia. En el año 2009, durante el gobierno de Fernando Lugo, Petropar licitó la compra de combustible en una subasta electrónica para la provisión de gasoil en camiones a Petropar en Villa Elisa y Hernandarias. El 10 de diciembre de ese año, la empresa argentina Texas Oil fue la beneficiada con la adjudicación. Tras el escándalo, el entonces Procurador General de la República, Sergio Cotzia, quien fue el impulsor de este acuerdo, mandó anular el pago que ya era inminente. Al día siguiente, el funcionario renunció al cargo. Pese al gran revuelo que causó esta noticia, la Fiscalía no tomó intervención alguna y dejó pasar el hecho. La institución que sí intervino de oficio fue la Secretaría Nacional Anticorrupción, que inició una investigación que concluyó el 12 de febrero pasado y que señalaba que en el acuerdo antipatriota firmado entre Petropar y Texas Oil S.R.L. se logró identificar al menos dos posibles hechos punibles, como son lesión de confianza y cobro indebido de honorarios que se cometieron
y que deben ser investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos, y para eso enviaron la conclusión al Ministerio Público. En el trabajo hecho por la Secretaría Anticorrupción, se identificó plenamente a las dos personas que autorizaron los trámites para entregar el millonario monto a la empresa extranjera, y ellos fueron el actual presidente de Petropar, Denis Lichi, y el entonces procurador Sergio Cosia. En el informe se recomendó investigar a estas dos autoridades y a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el acuerdo extrajudicial. Cosia renunció a su cargo de procurador para descomprimir la presión y tratar de escapar de una eventual investigación penal. Por su parte, Lichi ni atinó a dejar el cargo. Es más, tuvo el respaldo del presidente Mario Abdo Benítez, quien lo mantiene hasta hoy al frente de Petropar. El informe de la Secretaría Anticorrupción señala que Sergio Cosia argumentó que Texos ganó una licitación para proveer gasoil y que luego Petropar anuló la adjudicación causando un daño a la empresa argentina que derivó en una demanda la cual se está por perder y el Estado pagaría más de 31 millones de dólares, pero con el acuerdo se ahorraría 40% de ese dinero. Pero esta conclusión, refiere el informe, no está basado en ningún dictamen jurídico ni financiero. Es más, existe un dictamen de los abogados de Petropar que señalaba que la petrolera tenía grandes probabilidades de ganar la demanda, pero eso no fue tomado en cuenta a la hora de apurar la firma del acuerdo antipatriota. El acuerdo con Texos decía que se reconocía la deuda y que Petropar se comprometía a pagar $6.898.750 libres de impuestos, tasas y tributos, pero es bien sabido que en el caso que eso se dé, sería la petrolera paraguaya la que se iba a hacer cargo de esos tributos. En consecuencia, haciendo un cálculo aritmético, da que $1.364.951 eran los impuestos que Petropar debía absorber, y el acuerdo antipatriota le iba a costar al Estado $8.263.701, que era mucho más de los $6 millones que en principio se habló y se hizo público. Tras salir a luz el escándalo del acuerdo extrajudicial, desde Petropar se pidió ante el juez en lo civil y comercial Hugo Garcete que anule este documento, y él mismo así lo hizo el 7 de enero pasado. Pero abogados de Texas Oil apelaron la medida y actualmente el caso está en la Cámara de Apelación. Desde la Fiscalía, nadie quiere dar a conocer qué se hizo de la denuncia presentada hace 3 meses por la Secretaría Anticorrupción. Ante las preguntas, solo atinan a decir que el caso está siendo analizado. El caso de Petropar y Texos va camino a lo pareí, pese a todos los elementos que demuestran sin lugar a dudas que de no haber sido ventilada la operación, iba a desangrar al Estado en plena pandemia. El caso de Petropar acá mencionamos. ¿Cómo se explica? Yo entiendo lo de la salida de Cosia, por la participación que hemos hablado un montón. Sí. Pero si Lichi ya aparece su firma en este acuerdo sin sentido, ¿qué garantías tenemos nosotros, los paraguayos, de que él no esté detrás de otro caso Texos? Y no tenemos ninguna garantía, Jorge, porque en realidad ni siquiera se hizo una revisión completa de lo que hizo esta señora que salió. Imagínate que en una licitación, que para lo que es Petropar es una licitación pequeñísima, de 350 millones de guaraníes, que no es nada para los montos multimillonarios que se manejan en Petropar, se ha descubierto que había sido que el dinero fue a parar a pagar las cuentas del esposo de la señora. Sí. No me quiero imaginar en las otras cuentas. Justamente a la Auditoría del Poder Ejecutivo le pedimos que haga un seguimiento, una fiscalización integral de toda la gestión de la señora Zamudio, así como también el destino del dinero, una investigación completa. No estas por muestreo y otra vez el muestreo son las cosas que están bien y entonces al final todo está bien. Porque si en lo mínimo hicieron y otra vez en una situación de emergencia, en una situación de una compra de urgencia en tema de pandemias, robaron, para decirlo así en un término bien común, no me quiero imaginar en las otras cuestiones que tal vez ya el tiempo a nosotros no nos da y las entidades de control queremos saber qué están haciendo también. Es muy preocupante, o sea, el tema de Petropar, el tema de DINAC, el tema del Ministerio de Salud.
En realidad hicimos otras denuncias más con relación al Ministerio de Salud en el rubro de respiradores, que se había aumentado, tenían un precio referencial de 160 millones y se fueron a 260 sin ningún tipo de justificativo. Esa denuncia tampoco nunca tuvo un avance, por lo menos no nos hemos enterado que haya una imputación al respecto en el Ministerio Público. Son tantas situaciones de corrupción y surgió del grupo de diputados, de 8 o 10 diputados, a veces éramos 10 los que denunciábamos estas situaciones al Ministerio Público, si no nadie iba a denunciar. Así, esa es la realidad, porque el caiga quien caiga acabó hace rato, Jorge. Eso nunca hubo, nunca se dio. O sea, al principio el discurso era muy fuerte y nos daba a todos un poco de entusiasmo, bueno, las cosas van a cambiar, pero al final el discurso cayó totalmente y se dio la protección a estas personas que estaban en el puesto de gobierno. Ahí tenés que vamos a ver en este informe, caso las denuncias de empresarios conocidísimos. Yo decía, en el sector de la construcción siempre como que había como una cofradía, ¿verdad? Como que se repartía, hoy ganás vos, mañana ganás vos, todos se defendían entre todos. Para que decidan conocidísimos empresarios hacer denuncias de licitaciones amañadas, dirigidas, etcétera, etcétera. El caso de la gestión de Arnold Lobin. Tenemos el informe, a ver. Tres años de gestión MOPC. Groseros casos de corrupción en el ministerio a cargo de Vins. Licitaciones encarecidas y amañadas en plena pandemia. En 3 años, Arnoldo Vins hizo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones una institución marcada por los escándalos, pero pese a su cuestionada administración, sigue atornillado al cargo. El ministro de Obras, Arnoldo Vins, goza de la completa confianza del presidente Mario Abdo Benítez. En el Senado integró el bloque disidente al cartismo y gracias a su apoyo en ese entonces, se ganó el aprecio del líder del movimiento colorado Añetete y consiguió luego ingresar a su primer anillo. Tal es el afecto y estima que en cada intervención Mario Abdo destaca la figura de Vins al frente del MOPC con las rutas asfaltadas, pero siempre evita hacer referencia a las escandalosas licitaciones que salieron a luz, muchas de ellas aparentemente amañadas y sobrefacturadas en esa cartera de Estado. Pasarela de Ñandutí. Uno de los últimos escándalos del MOPC fue la cuestionada pasarela de oro con diseño de Ñandutí ubicada en Ñuguazú. La obra recibió numerosos cuestionamientos por su elevado costo, $2 millones, su diseño y hasta su finalidad, al no ser tan necesario el paso en ese sitio. Para el presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Troche, la pasarela no podía costar más de $500.000, por lo que existen serias sospechas de una sobrefacturación. Además, se presume que la licitación de la obra se habría direccionado hacia la empresa Engineering luego de que trascendiera la aparente injerencia del cuñado del presidente Mario Abdo Benítez en el proyecto. El puente con tufa cocinada. Este año también se concretó la cuestionada y apurada licitación del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño, valuado en $100 millones. Lo llamativo del caso es que Arnoldo Vins hizo caso a la recomendación de Contrataciones Públicas de prorrogar la apertura de ofertas y en un tiempo récord concretó la apertura de sobres pese a las protestas de otras empresas que deseaban presentarse al llamado. Finalmente, 2 consorcios hicieron sus ofertas. Se menciona que una de ellas sería la favorita. La caída del puente en Tacuatí. Mientras se construyen nuevos puentes, el MOPC olvida mantener los que ya están hace tiempo. Tal fue el caso del puente sobre el arroyo Lorito en el cruce Tacuatí de San Pedro, el cual se desmoronó el pasado 9 de junio y causó la muerte de 3 personas. Tras el derrumbe,
el Ministerio Público conformó un equipo de fiscales que se encarga de investigar los supuestos hechos punibles como homicidio culposo, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y otros hechos que podrían surgir. En la carpeta fiscal figura la declaración testifical de un poblador de la zona que afirmó haber dado aviso a un jefe de vialidad del MOPC sobre el riesgo de la infraestructura y que su pedido de intervención tuvo un retorno posterior porque los funcionarios del MOPC fueron hasta el sitio, pero su trabajo fue insuficiente ya que semanas después colapsó el puente. Otras tranzadas. Según documentación presentada en la Caja Negra, existen otras aparentes tranzadas en el Ministerio de Bins. Una de ellas para el dragado del río Paraguay, obra considerada estratégica, cuyo llamado fue realizado en el 2019 por un monto de $20 millones. Cuando eso se presentaron 4 empresas y resultó beneficiada la constructora TIC, que presentó al ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, como el jefe de obras. Como uno de los requisitos de la licitación era que el jefe de obras tuviera una experiencia de 10 años, la empresa dijo que era plazo en el que Ferreira prestaba servicios, pero incluye el periodo de su presidencia de ANDE, lo cual está prohibido por la Carta Orgánica de la institución. Este es apenas uno de los documentos que viola el pliego de bases y condiciones. La otra licitación que tiene un fuerte tufo a corrupción es la que duplica y amplía la Ruta 9, Puerto Falcón Vista Alegre, por un monto de $26 millones. La misma fue adjudicada al consorcio Puerto Falcón y lo que llama la atención es que el propio comité evaluador del MOPC informó que la empresa no había presentado los papeles exigidos. Sin embargo, el ministerio ignoró la recomendación de su propio órgano interno y adjudicó la licitación al consorcio. Se realizó la denuncia y Contrataciones Públicas anuló la adjudicación y dispuso que se volviera a la etapa de evaluación de ofertas. Sin embargo, el ministerio resolvió declarar desierta la convocatoria y realizar una nueva. Bueno, acá está el caso BIMS. Imagínate, nosotros estamos enfocando solamente el tema corrupción y cuestiones puntuales que denunciamos acá. Sí. Imagínate el resto. Por eso es que yo digo, hay que tener cara para calificar a este gobierno del 1 al 10, 8. Le escuché el otro día, antes de ayer, a Nicanor hablar del liderazgo o ponderar el liderazgo de este presidente. Y estamos hablando ni siquiera casos aislados, sino denuncias plenamente identificadas, puntualizadas, señaladas por empresarios que dieron la cara, o sea, digo, y el caso de MOPC, y todos los días aparece. Sí. Y BIMS, nadie lo mueve. No. Nadie lo mueve del MOPC. No hay una rendición de cuentas, no hay una gestión transparente, es lo que decíamos al inicio, una debilidad gubernamental por donde se la mira, o sea, de vuelta a la falta total de liderazgo. No tenemos un presidente que se pare, pise fuerte y diga, bueno, hay que solucionar esto. Nosotros estuvimos en la comisión, por ejemplo, del tema, se creó una comisión para ver los gastos COVID, donde teníamos las autoridades del Ministerio de Salud, a las autoridades del Ministerio de Hacienda y Salud, decían, nos falta esto, Hacienda, nos falta esto. ¿Y dónde está el presidente que se sienta con sus ministros a ver cómo solucionar los problemas del país? Porque eso es lo que tiene que hacer un presidente, sentarse a solucionar los problemas del país. Le quedan 2 años, realmente es desesperante. Si vamos a seguir con este ritmo de no liderazgo, de una gestión que deja mucho que desear por donde se la mire, o sea, ¿qué nos espera en estos 2 años, Jorge? O sea, es preocupante el nivel de endeudamiento, estamos con una evaluación en puertas del Gafilat. Ojalá el Paraguay pase esta prueba porque realmente se van a complicar bastante las cosas de no ir para ese lado, ¿verdad? Entonces, es muy difícil calificar con un 8 o decir que es una gestión maravillosa, como también muchos diputados suelen defender esta gestión
en sus alocuciones, pero bueno, se están haciendo obras, claro que se están haciendo obras, también con la cantidad de dinero que se ha desembolsado y los miles de millones de créditos que hemos aprobado. Ahora, si él hacía su bolsillo, bueno, listo, pero se le está dando todo el dinero desde el Congreso para que estas obras se realicen y para que den sus frutos, pero hay otras áreas. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, yo ni siquiera, porque yo sigo leyendo formato papel de los periódicos, no leo informes o gestiones del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, Jorge. ¿Qué está haciendo el Ministerio? Vos te vas al interior y lo único que te dicen es, con todo este tema de lo que corresponde a esta cartera, que es difícil hablar, que no se tiene una respuesta. ¿Qué están haciendo otras tantas instituciones? No tenemos una transparencia en cuanto a la gestión de varias otras, porque acá nos enfocamos en salud, en obras, que es donde lógicamente hay mayor cantidad de dinero, pero otra vez te dicen, bueno, no se están realizando tales obras porque no hay dinero. Y todo sigue sin que se mueva nada. Esto que acabamos de ver es muy grave. Sí, es muy grave por donde absolutamente. se lo mire. O sea, necesitamos decisiones, necesitamos que este país salga adelante, porque de repente como que nos dicen, no, nosotros somos los mejores en la región, los que menos golpeados fuimos. Pero bueno, entonces aprovechemos y demos una solución a todos aquellos sectores que están olvidados en nuestro país. Imagínate, hoy los gremios de la producción, UIP, FEPRINCO, UGP, tuvieron que amenazar con una denuncia a los camioneros, que yo decía el otro día, que yo creo que coincidimos en esto. Podemos estar de acuerdo con el reclamo de los camioneros, podemos estar de acuerdo, pues la estrategia no. La estrategia, la manera en que lo plantearon, no. Porque ahora que estábamos saliendo un poco del pozo, desde el punto de vista de la reactivación económica, nos viene este ramalazo de la movilización de los camioneros, 20 días con todos los perjuicios que eso implica. Y ahí también hay que decir algo, Jorge, con relación a que ahora recién está actuando la policía. Me preocupa mucho este Estado de Derecho que está siendo vulnerado constantemente. O sea, un Estado de Derecho es donde rigen las leyes y deben ser respetadas. No podemos esperar 10, 15 días de cierre de ruta, de personas que quieren trabajar, de personas que coaccionan, que agreden y que la autoridad nada haga. ¿Qué es lo que está pasando también desde ese punto de vista? Como decíamos hace rato, el tema de las invasiones, una falta de respuesta a todas estas situaciones, vulneración de derechos constitucionales establecidos, constantemente recordados, que las autoridades deben hacer cumplir, y no tenemos esa respuesta, Jorge. Eso es lo preocupante si seguimos a este ritmo de autoridades que no dan no responden con una acción eficiente ante los acuciantes problemas. Esto va a ir creciendo. Sí. Esto va a ir creciendo, ¿y qué es lo que nos espera? Además, el sector de Mario Abdo Benítez, que se alía con el sector de la izquierda, entonces, ¿qué significa eso? O sea, desde el punto de vista político, ¿verdad? No, de terror. Hay una agenda que yo yo logro entender. Nos decía el otro día un analista, da la sensación de que el presidente entrega su gobierno, el mando al Senado, para que eso sea una especie de reaseguro, no le hagan un juicio político. Y ahí, Otro punto esa puede ser una del lectura. que nos está hablando en este momento, y pasan los meses, la renegociación del anexo C, Sí. la renegociación del tratado de todo lo que es Itaipú. Nosotros no sabemos qué es lo que el gobierno va a proponer. Es más, el otro día, en forma muy preocupante, escuchaba las declaraciones de un ministro que decía, no, eso lo vamos a dejar al gobierno que viene. Como si eso se tratase de un gobierno, una persona. Esto es la oportunidad del país de negociar en las mejores condiciones para poder salir de esta situación y darle una oportunidad a todos los paraguayos a partir de eso. Diputada, le agradecemos su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, y gracias a la digo audiencia. yo, porque acá me escriben, no es que estamos tirando todas pálidas, sino estamos haciendo una evaluación, ¿verdad? Sí. Intentamos, yo siempre digo, de manto de piedad, o buscar mirar los dientes blancos del perro podrido, solemos decir. Yo no encuentro, no sé si usted encuentra, bueno, avísennos, pero no hay. Realmente, Jorge, hay que destacar algunas áreas que se pusieron, que estuvieron en el área médica. Todos los médicos, el personal de blanco que estuvo incluso sin insumos, dando la cara a la gente.
hay sectores que dan una respuesta y vuelvo a decir, o sea, sí, hay obras, claro que hay obras, pero así también todos los paraguayos deben saber todo lo que se están endeudando para que se realicen esas obras, es lo mínimo que se puede hacer. Ese es un capítulo que vamos a preparar en la Caja Negra. Hay obras, ¿y quién provee asfalto? Gracias, diputada, muy amable. Bueno, gracias, Jorge, buenas noches. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Oscar Tuma, ¿estás, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches para vos, para todos los televidentes, y la disculpa si no tenemos buena imagen, pero estoy en un restaurante que no paga auspicio, entonces no digo dónde. No digas. Pero parece que está a plena luz del día allí, pues veo árboles que no entiendo, pero no importa. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que pasa con tu cliente Alexander Torales? Él tiene encima una querella por difamación y calumnia por parte del senador Rodolfo Friedman, y esto se define ahora en estos días en el juzgado de la doctora Dina Marchuk. ¿Eso es así? Sí, el juicio continúa el 23 y 24 de agosto. Es un juicio que para nosotros la cuestión está muy clara, porque estamos hablando de hechos punibles contra el honor. El senador Friedman querelló a Alejandro por las declaraciones que realizó en tu programa, en la Caja Negra, y lo hizo por calumnia, difamación e injuria. Pero para que se dé la calumnia, lo afirmado tiene que ser falso. Y en este caso, ni siquiera lo que realizó Alejandro fue una afirmación, sino fue una confesión. Él terminó confesando una situación irregular, teniendo en cuenta el interés general, por lo cual él también se encuentra procesado. Contra él también pesa una acusación, solamente que tiene salidas alternativas por su colaboración con la justicia. Y estamos preocupados porque la jueza está llevando las declaraciones, o nosotros percibimos que ella está llevando las declaraciones de Ale estrictamente en lo que concierne a una sociedad legalmente constituida. Y el crimen pues no se constituye de forma legal. Lo que dijo Alejandro es de que Rodolfo Friedman formaba parte de la sociedad con un capital de 1.700 millones que se utilizó para dotar de infraestructura a la sociedad esa. Pero lo hizo, podemos hablar en todo caso de una sociedad de hecho, lo hizo no en el modo figurativo de establecer como una cuestión legalmente constituida, sino evidentemente estamos ante una situación irregular porque él no podía figurar en la sociedad donde la gobernación, donde ganaba adjudicaciones en la gobernación del Guairá. Entonces nos preocupa un poquitito por dónde está queriendo llevar la jueza cuando la cuestión es muy clara. Ella dice, bueno, ¿y dónde están las acciones? ¿Pero qué acciones va a haber? Es como que un delincuente te pida recibo o factura. Eso no existe. Los indicios son lo que le deben de llevar a ella a la convicción de que evidentemente Rodolfo Friedman formaba parte de la sociedad porque con dinero de la sociedad se pagaban cuestiones personales de él. Hay audios donde él pide rendición de cuentas. O sea, hay muchos vínculos para que se tenga la certeza de que él formaba parte de la sociedad y que recibía un dinero por formar parte de la misma. Repito, no en papeles. Estamos hablando en todo caso de una sociedad de hechos donde él no figuraba, pero él tenía una participación activa. Por lo tanto, lo que confesó mi defendido fue una confesión totalmente hoy comprobada. ¿Por qué? Porque primeramente hiciste una imputación y ahora hiciste una acusación. Contra Rodolfo Friedman. Claro, ¿cuál es el temor por último? Y porque vamos a seguir hablando sobre este tema y vamos a preparar el próximo martes con más tiempo porque tenemos elementos nuevos, entre paréntesis, sobre este caso, digo. ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que se escucha allí en los pasillos de tribunales de la jueza Dina Marchuk, doctor? Ellos están muy pendientes de este juicio porque lo que ellos quieren hacer es generar una incongruencia en cuanto a sentencias que se puedan dar. Vos fijate que si mi defendido sale
culpable por el hecho de calumnia, quiere decir que lo que él manifestó fueron afirmaciones falsas. Y por el otro lado, las afirmaciones que él realizó fueron totalmente investigadas y corroboradas luego una larga investigación, por eso pesa una acusación contra Rodolfo Freeman. Entonces, serían unas sentencias ilógicas, incongruentes, cuando por un lado te dicen esto no tiene valor y por el otro lado Rodolfo Freeman y mi defendido están siendo acusados por la confesión del mismo. Claro, pero lo más grave es que hoy nosotros tuvimos conocimiento, estuve reunido con mi cliente y aparentemente existe un vínculo. Todavía no queremos dar nombre hasta hacer una investigación, pero hay una vinculación muy directa entre el ex marido de la actual jueza con hoy actual esposo de una senadora de la línea política de Rodolfo Freeman y del equipo del presidente de la República, con lo cual evidentemente para nosotros hoy prácticamente hemos perdido confianza en la magistrada y sobre todo por algunas preguntas que la misma refiere cuando esto es 2 más 2, 4. Ya no es un aprendiz de derecho. Este caso es bastante claro. Vamos a seguir toda la semana, el próximo martes. Repetí, el 23 de agosto entonces el juicio, continúa el juicio. 23 de agosto dijiste. 23 y 24. 23. Vamos a analizar nosotros la posible recusación contra la misma y si no se da eso vamos a solicitar que estén las cámaras presentes por lo menos para que la ciudadanía entienda qué es lo que está ocurriendo y la forma de dictaminar de la jueza, que hoy nosotros, conforme información, tenemos la plena seguridad de que esto va para una condena para mi defendido y con eso beneficiar a Rodolfo Freeman en la causa de acción penal pública. Vamos a contar en este tiempo qué hay detrás, porque yo tengo acá un montón de informaciones también al respecto. Gracias, doctor, por su tiempo. Disfrute su cena, muy amable. Hasta luego, chacha. Hasta luego, Oscar Tuma. Bueno, cambiamos de tema. Itacurú, la disputa que hay allí entre vecinos y nativos en zozobra a varias familias allí que defienden su propiedad. Tenemos este informe, a la vuelta hablamos. Conflicto en Itacurú, disputa entre vecinos e indígenas sin tierra. Una decena de propietarios de pequeñas parcelas vive en zozobra ante las constantes invasiones de los nativos de la comunidad Kaapotú de la parcialidad aba-guaraní, que reivindican que ese terreno es ancestral y que les pertenece por derecho tras ser cedido por el INDI. Sin embargo, los vecinos alegan tener sus títulos de propiedad. Los indígenas se encuentran actualmente en Asunción aguardando alguna respuesta de las autoridades por el lío judicial que se generó al desconocerse dónde exactamente deben ser instalados. El lugar en disputa se ubica en la colonia Tapeiqué, en el distrito de Itacurú del departamento de Alto Paraná. Se trata de la finca número 12 y allí residen, hace más de 20 años, varias familias que dicen ser las legítimas propietarias. Uno de los terrenos posee una extensión de 7 hectáreas y pertenece a la abogada y ex fiscala Liz Carolina Alfonso, quien cuenta con título de propiedad de la finca número 2891 y un amparo judicial a su favor para no innovar en el sitio. El 12 de agosto del 2018, unos 150 indígenas presuntamente armados ingresaron a la finca número 2891 y reclamaron esas tierras como ancestrales. Los invasores alegaron que ese terreno era otra finca, la número 1638, cuya extensión de 1.364 hectáreas había sido otorgada por el INDI e invocaron un título de propiedad que databa del año 1996. Como en Itacurú no se logró ubicar la finca reclamada por los indígenas y los lugareños mostraron sus títulos adquiridos del entonces Instituto de Bienestar Rural IBR, actualmente INDER, el primer grupo de invasores, liderados por el cacique Teodoro Ramírez, se retiró del sitio un mes después del atropello, al constatarse la aparente equivocación del sitio. Sin embargo, otro grupo de alrededor de 20 invasores permaneció en el lugar bajo el liderazgo de una mujer identificada como Marta Isabel Díaz de Goncalves, pareja de un productor sojero brasileño que cultiva en la localidad de Itacurú importantes extensiones de tierra. Según una resolución del INDI del año 2019, la señora Marta Díaz no es líder reconocida de ninguna comunidad indígena.
En febrero del 2019, la entonces presidenta del INDI, Ana María Allen, expuso que las tierras compradas para los indígenas figuran en los papeles como propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena INDI, pero en la práctica no existen según catastro. Otro vecino afectado, de nombre Pedro Rufino Torras Maldonado, es quien tiene la mayor extensión, unas 26 hectáreas. Al igual que la abogada Liz Alfonso, él mismo cuenta con un informe pericial del plano georreferenciado de título de propiedad de la finca número 2577 de Itaquiri y el título de transferencia del IDR. Además, la abogada Alfonso posee informes de catastro, registros públicos y el INDERT que señalan que su finca 2891 no está superpuesta con la finca 1628 de Itaquiri. Pese a los documentos, la supuesta líder de los indígenas, Díaz de Goncalves, planteó una acción de inconstitucionalidad a favor de los nativos, pero en diciembre del 2020 su acción fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia. El 4 de febrero del 2021, la justicia ordenó que se les restituya el inmueble a los dueños, pero recién el 15 de junio pasado se cumplió la orden judicial de desalojo y los indígenas fueron enviados a Asunción, donde a la fecha continúan apostados e exigiendo explicaciones al gobierno. En contrapartida, el Instituto Nacional del Indígena INDI realizó un juicio de reivindicación del inmueble y en el marco de esa causa, la jueza Magalí Zavala admitió el 30 de junio pasado una medida cautelar de otorgamiento de forma provisoria de una porción de 540 hectáreas de la finca 1628 de Itaquiri. En su resolución trajo a colación el artículo 232 del Código Civil argentino que habla sobre la medida cautelar genérica. En su considerando, alegó que dicha normativa argentina es la figura más parecida que se cuenta en nuestro derecho procesal penal, que es la medida de urgencia, la cual es utilizada en los juicios de amparo constitucional. No obstante, indicó que en esta causa están en juego intereses difusos que atañen a un pueblo originario y por ello no puede seguirse un criterio hermenéutico literal o de ceñimiento estricto al texto de las normas sobre este tipo de medidas. Argumentó que el caso presenta ciertas particularidades que no puede obviar porque trascienden el plano de lo meramente fáctico y pasan a formar parte de los derechos fundamentales de la comunidad indígena Caapotli. Esta medida cautelar se dio pese a que otra jueza de nombre Ana Celia Jiménez decretó ese mismo día la protección del inmueble, prohibiendo el ingreso de personas extrañas y ordenando que se identifique a quienes intenten cualquier tipo de coacción a los accionantes, en este caso los propietarios. Hoy, los vecinos temen que de vuelta sean invadidos por los indígenas ante el lío judicial que se generó. Mientras, los nativos sufren a causa de los aparentes errores cometidos por el INDI al no saber dónde mismo deben ser reubicados. Hello, Moto. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready4. Nuevo Moto G100, adquirí este producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Liz Alfonso está en línea ahora. Vamos a hablar con ella. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches a usted y a su amable audiencia. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Vamos a seguir en otros capítulos, en otro espacio, hablando sobre este tema, porque ahora no tenemos exactamente 8 minutos. ¿Cómo está esta causa y cómo se tiene que destrabar esta situación preocupante y desesperante por la que están pasando, Liz? Así mismo, es preocupante, desesperante, y hoy estamos acá todos de negro, estamos de luto por una situación que hemos sufrido hoy ya. Esta situación ya no se puede aguantar más. Justamente es así como estuvieron explicando todo con los documentos, que el INDI reclama la finca 1628 de 1300 hectáreas, que la misma presidenta del INDI ya había dicho que no existe, que están los juicios de mensura, es decir, que no se sabe dónde está esa propiedad. Nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestros títulos
tenemos nuestros títulos que ya son de 20, 25, 30 años, tenemos la posesión de los inmuebles en todo ese tiempo. Y es tan triste lo que pasamos porque, así como han dicho, tenemos nuestra medida cautelar del amparo, en el amparo constitucional que hemos planteado. Hay una prohibición de ingreso, de acercamiento también a 100 metros de nuestra propiedad. Y el sábado hemos sido avasallados en nuestros derechos. Es algo ilógico. Vinieron justamente la gente de Asunción, vinieron, vamos a decir, estos invasores otra vez volvieron de Asunción, pero esta vez estuvieron acompañados. Es tan triste esto, estuvieron acompañados, por ejemplo, por una médica, por la doctora Rosa Bogarín, que trabaja en el IPS, en el Ministerio de Salud Pública, la señora Lea Schweckman, que es funcionaria del Senado, vino también esta señora Milena Liana Pereira, María Lescano, Nilda Sosa y Marta Díaz de González. Estas encabezaron un procedimiento. Está bien que ellas sean funcionarias, son funcionarias del Ministerio de Salud y son funcionarias del Congreso y hacen parte también de la plataforma de derechos humanos. Pero ellos vinieron sin orden judicial, sin un oficial de justicia, y vinieron el sábado. Ya fue muy triste porque ellos lograron ingresar a una parte de la propiedad. Y en la fecha de hoy hemos sido otra vez avasallados porque vino un oficial de justicia, Jorge Alfredo Zelaya, con el mandamiento, pero el mandamiento iba dirigido al señor José Otvar López sobre la finca 1628. Él se constituyó en nuestro inmueble y ahí le hemos manifestado que José Otvar López está al otro lado, que está en Caaguazú. Le mostramos nuestro título, le mostramos los números de finca que son totalmente diferentes. Le mostramos también, le presentamos también el amparo constitucional que tenemos con la medida cautelar de prohibición de ingreso a nuestras propiedades y prohibición de acercamiento a 100 metros. En el momento, este oficial de justicia ha manifestado que era imposible el cumplimiento de este mandamiento y que él se iba a ir a donde estaban apostados esta otra gente, que se iba a ir a explicarle que era imposible que se cumpla este mandamiento. ¿Qué pasó? Se fue hasta el lugar donde ellos estaban, se constituyó, en vez de constituirse en frente a José López, se constituyó en frente a Marta Díaz de González, que es una de las interesadas justamente, y le dice que en principio le dije que tendrían que irse hasta el otro inmueble, que ese no era el inmueble, y con la negativa de la señora, él mismo autorizó a que ingresen, que invadan otra vez nuestras propiedades. Es muy triste lo que nosotros hemos pasado en el día de la fecha, porque el mismo oficial de justicia cometió el hecho punible de desacato. Él vino a violar una medida cautelar. Y por otro lado, él también fue el que le incentivó a las personas para que puedan invadir otra vez nuestras propiedades. Esa fue la situación que pasamos hoy. Hoy ya fue más terrible aún lo que tuvimos que soportar. Y no tenemos autoridades que nos escuchan. Esa es nuestra preocupación, nuestra desesperación. Hemos conversado ya con el ministro del Interior también. Él dijo que en este lugar no se podía cumplir existiendo la medida cautelar a nuestro favor, teniendo todos los títulos. ¿Dónde recurrimos? Ya sea Ministerio del Interior, hablando con las personas responsables del INDI, todos dicen vamos a respetar la propiedad privada, pero una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es su acción, es su actuar. El mismo asesor jurídico del INDI nos dijo, imposible es que el INDI gane esta causa con todos los documentos que ustedes tienen. Nosotros le solicitamos al señor Edgar Olmedo, al presidente del INDI, que venga y que le retire a esta gente del lugar. El INDI tiene muchas propiedades que no están ocupadas por indígenas. Ellos mismos manifiestan esto. Entonces, que les lleve en un lugar donde no exista conflicto. Acá los vecinos, imagínense, son toda gente de tercera edad. Son gente que tienen problemas de salud. Hoy, totalmente las propiedades fueron otra vez invadidas. Y existe la violencia por parte de esta gente. Y solamente nosotros que estamos ahí sabemos lo que estamos pasando. Entonces rogamos encarecidamente
a las autoridades que cumplan con su función. Y acá el primer responsable es el presidente del INDI, quien no da la cara en esta situación. Él tiene que sentar una postura. Si realmente quieren tener un proyecto de vida para esta gente, tienen que instalarle en un lugar donde no exista conflicto. Interín se tramiten los juicios, así como le digo, existe un juicio pendiente de mensura judicial, quiere decir que el INDI no sabe dónde está esta propiedad. Y lo más triste es lo que hizo esta jueza Alejandra Magalí Zavala. Como se ha visto, ella agarró y dio una medida cautelar en un juicio de reivindicación. Ella prácticamente ya dictó una sentencia a favor de esta gente. A ver, Liz, yo entiendo esta desesperación de ustedes. Ahí estoy viendo los rostros de estos señores vestidos de negro, este llamado desesperado que están haciendo las autoridades. Nosotros asumimos con ustedes, Liz, vamos a buscarle mañana en Radio 1 a la mañana a Edgar Olmedo, al presidente del INDI. Le vamos a hacer el seguimiento a este tema mañana también en otros espacios que tenemos en Canal 13. Vamos a hablar de este tema porque nos parece gravísimo lo que está sucediendo y coincidimos con este reclamo que hacen ustedes. No son grandes propietarios de tierra, son pequeños propietarios que tienen toda la documentación, su título, y acá en nuestro país se debe respetar la propiedad privada y eso debe primar y nosotros le vamos a acompañar. Liz, gracias por este contacto y vamos a seguir hablando. Muy amable, muchas gracias. Somos nosotros los que agradecemos esta oportunidad que nos dan de exponer esta situación y esperamos, porque solamente la prensa ya puede ayudarnos en esto. Al final las autoridades se están desentendiendo y una vez más decimos, el problema social que tuvieron en Asunción, ellos trajeron hacia acá. Es una población que está lejana de medios de comunicación. No tuvimos que salir de ahí para poder tener esta comunicación con ustedes. Entonces pedimos para que ellos tomen intervención y que resuelvan esto. Perfecto. Ellos trataron su problema y trasladaron hasta acá. ¿Y qué podemos hacer nosotros, dueños legítimos de propiedades privadas, propiedades pequeñas, como has dicho? No vamos a resolver el problema acá. Dale, Liz, muchas gracias. No tengo más tiempo, muchas gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema. No se muevan ni canal. Viene Gustavo Recalde. Buenas noches.